Buen día, licenciada María René. Yo soy Soraya Ur, postulante de examen de grado de la carrera de Comercio Internacional en UTEPSA, y les voy a hablar un poco del módulo 2 que trata sobre gestión aduanera y todo lo que esto conlleva. En este módulo 2 voy a estar tocando temas como generalidades de las aduanas, nomenclatura arancelaria para saber cómo clasificar las mercancías, regímenes para saber el estatus legal de estas mercancías, merciología para saber la composición de estas mercancías, los tributos aduaneros para saber cuánto vamos a pagar por esta mercancía en específico, y la liquidación aduanera, que es la fase donde ya la aduana necesita recibir el pago tajante y monetario de esto. Principalmente vamos a empezar hablando del comercio internacional, lo que es, lo que significa. El comercio internacional es compra y venta de bienes, servicios, personas entre países. Entre países, no solamente un país, que es comercio bilateral, sino entre muchos países. Lo que nos hace, por ejemplo, conseguir cosas que no podemos producir en nuestro país o en un determinado país, puede conseguir cosas que se han producido en China, en Singapur, en Lituania, que son lugares muy lejos, eh, y así intercambiar recursos. Ahora tocamos el tema de gestión aduanera y el sistema aduanero. ¿De qué se trata o qué es el sistema aduanero? Literalmente es la oficina legal de la aduana, la cual tiene todos los datos de las importaciones y exportaciones que pasan legalmente por nuestro país. Esta aduana es una oficina pública y gubernamental que está encargada de recaudar, principalmente, de recaudar fondos para el Tesoro Nacional, y mediante esto supervisar las importaciones y exportaciones en nuestro país, principalmente las importaciones. Pero ¿qué jerarquía sigue esta normativa aduanera? ¿Qué norma sigue? ¿Cuál norma sigue primero? ¿La internacional, nacional o la local? Principalmente la aduana se rige por la Constitución Política del Estado. Es lo que está más alto, a lo que le hace caso, el eslabón más alto. Luego se rige a los tratados y negocios, tratados y comercios internacionales, tratados y convenios internacionales, mejor dicho. Después de eso aplica la Ley General de Aduanas, promulgada en el 1990. Después de eso utiliza el Reglamento General de las Aduanas, aprobado en el 2000, aprobado mediante el decreto del 11 de 08 del 2000. Y por último hace caso a su directorio, a los marcos y leyes locales. Las aduanas están clasificadas jerárquicamente en aduana principal y la aduana subalternas. La principal, que es la oficina principal, y las subalternas, que son las que están en frontera es decir, cualquier otro tipo de aduana que no sea la principal. Una sucursal, básicamente, de la aduana. También se clasifica jerárquicamente mediante el tráfico, que siendo así la aduana de partida, la aduana donde se registra para salir el producto que vamos a exportar. También está la aduana de tránsito, que es por donde pasa el producto que vamos a exportar. La aduana de destino, que es en el país destino, cuando ya llega el producto, a donde llega, esa es la aduana de destino. La aduana de entrada, y la aduana de destino es cuando ya llega y se nacionaliza en el país de destino. También se clasifica jerárquicamente mediante ubicación geográfica, siendo así la aduana que está dentro del país, la aduana interior, las aduanas que bordean el país, las aduanas en frontera, las aduanas que están fuera del territorio boliviano se jerarquizan como se llaman aduanas exterior, y también son consideradas aduanas
los puertos y aeropuertos por los cuales se logra el comercio internacional. ¿Cuáles son los componentes de este sistema aduanero? Es decir, ¿cuáles son los agentes que hacen que todo esto suceda? Y ahí entra lo que es el sujeto activo, que es el Estado, el cual tiene la capacidad y la potestad de hacer cumplir las leyes y sancionar. También existen los auxiliares del comercio exterior, que somos nosotros, los estudiantes de comercio, y que posteriormente se van a encargar de toda la documentación referente a comercio internacional. También están las entidades interventoras, que en este caso quiero poner de ejemplo a Senasac, que es un emitente de certificación de inocuidad alimentaria, más en específico. Senasac llegaría a ser una entidad interventora. Nosotros, para saber clasificar un producto y para reconocer ese producto como único, necesita tener matemáticamente un número. Y en Bolivia, la nomenclatura arancelaria boliviana utiliza los 6 primeros dígitos del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Utiliza los 6 números. Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías es un sistema creado por la OMA, por la Organización Mundial de Aduanas, y como básicamente todo el mundo, el 98% del mundo de hecho está registrado en la Organización Mundial de Aduanas, el 98% de los países del mundo. Eso hace que más de 200 países utilicemos este sistema, lo cual nos hace más fácil la comercialización entre nosotros. Estos primeros 6 dígitos serían del sistema armonizado. Bolivia le agrega un 7º y un 8º número, ya que nosotros como país pertenecemos al bloque de la Comunidad Andina, y esta Comunidad Andina tiene su propio código de 2 números, lo cual representan la subpartida andina, que se llama subpartida en andina. Bolivia también localmente le agrega los números 9 y 10, que es la subpartida nacional. Pero para que entre mediante un número el producto a nuestro país legalmente, necesita un estatus legal, necesita entrar con una visa, como ya hemos hablado hace rato. ¿Cuál es la visa de las mercancías? Serían los regímenes. Y son las maneras legales de importar o exportar un producto. En este caso, hablando de la importación, tenemos la importación para el consumo, que se da cuando importamos algo para consumirlo acá en el país o para utilizarlo acá en el país y que ya no vuelva a su país original o a cualquier otro, que cumpla su misión de ser utilizado acá en nuestro país, definitivamente. También existe la admisión temporal de mercancías para perfeccionamiento activo, el régimen RITEX, que sirve para, en caso de que alguna empresa boliviana esté construyendo una mercancía para un producto para exportar y necesite algún componente que vaya dentro de ese producto, que no esté disponible en nuestro país, puede comprar materia prima del exterior, agregarla a este producto, terminarlo el producto, y para posteriormente exportarlo y generar divisas para nuestro país. El Estado de esta manera agradece, devolviendo, mejor dicho, los tributos que has pagado levantando o devolviendo estos tributos que has pagado por la importación de esta materia prima. También tenemos la admisión temporal para la reexportación al mismo Estado, que se da cuando importamos algo para realizarle ningún cambio. De hecho, se da en casos de ferias, maquinaria o animales que entran para exposición,
y vuelven a su país, retornan en el mismo estado. De esta forma también existen los regímenes de exportación, como por ejemplo la exportación definitiva, que es cuando vendemos un producto para ser consumido en el extranjero y no regresar. También tenemos la exportación para perfeccionamiento pasivo, que esto se da en casos de reparaciones de máquinas y se paga literalmente sobre el excedente, sobre los tributos que se ha pagado por el único repuesto que se ha cambiado. También existe la reexportación temporal para admisión en el mismo estado, que se da en casos de que una maquinaria boliviana sea alquilada a un país del extranjero, sea utilizada y no realizarle ningún cambio y que retorne a su país de origen. También existen bajo estos regímenes especiales que son para cierto tipo de acciones, como por ejemplo el drawback, que es la acción de devolución de un régimen. Esto es cuando se puede demostrar que en el producto que yo he exportado he utilizado materia prima importada y he pagado arancel por eso. Demuestro que ha sucedido de esa manera y mediante el régimen de devolución drawback se me devuelven mis créditos arancelarios. También existe la franquicia arancelaria, que esto se da, que esta es de reposición de mercancías, que esto se da cuando producimos el mismo producto una y otra vez y compramos del extranjero lo único que falta para nuestro producto una y otra vez. La franquicia arancelaria nos permite comprar y pagar la primera vez y este tributo se reutiliza bajo la carga que nuevamente compremos lo mismo y lo mismo. Por eso se llama reposición de mercancías. Y junto con los regímenes deberíamos hablar de los despachos aduaneros, que son modalidades para la importación o exportación. Por ejemplo, existe el despacho general, que este es el trato base, trámite normal que se hace la mercancía al llegar al país, es decir, que inicia su proceso de nacionalización una vez la mercancía arribe a la aduana nacional. También existe el despacho anticipado, que este despacho se hace anticipadamente antes de que la mercancía llegue a nuestro país, llegue a destino. Se puede hacer el trámite mucho antes. Esto con la finalidad de que el producto sea principalmente perecedero o por ejemplo, se da en casos de que hayan donaciones internacionales de medicamentos que se tengan que usar rápidamente. Ocurrió en el COVID con las vacunas y los barbijos. Existe también el despacho inmediato, que aquí sí son para mercancías urgentes y perecederas. Se da en caso de sangre humana, se da en caso de que llegue a algún órgano para trasplantar, el despacho inmediato. Esto quiere decir que el papeleo se puede regularizar en 2 semanas o en el tiempo establecido por la aduana, pero de hecho sí, puede llegar la mercancía, hacer el levante de mercancía y posteriormente hacer el trámite. También existe el despacho en frontera, que esto se da cuando no se quiere congestionar mucho las aduanas interiores o no hay espacio en almacenes o también se dan casos de maquinarias muy pesadas para prevenir que pase por las calles de la ciudad, o también que vaya a la aduana y vuelva al almacén donde tiene que quedarse, al almacén de su dueño. Si es muy contraproducente mover esa maquinaria muy pesada, entonces se da este tipo de despacho de frontera, pero principalmente es para no congestionar las aduanas internas, las aduanas interiores.
Ahora les quiero hablar de las normas de origen, que existen las preferenciales y las no preferenciales. Las preferenciales son para las personas, perdón, no, para los países con los cuales se ha tenido un previo tratado o convenio. Este trato preferencial se trata de no cobrarle arancel por hacer importación o exportación entre esos países y algunos beneficios más. Los no preferenciales es el trato normal que se le da a un país cuando no tenemos ningún tratado ni convenio, y estos se dan con fines de defensa política, con fines de defensa económica y antidumping. Pasemos a hablar de los tributos aduaneros un poco más. Cómo vamos a clasificar nuestra mercancía para ver cuánto en efectivo vamos a tener que pagar a la aduana por todo esto que estamos importando. Aquí en en los tributos aduaneros actúan el sujeto activo, que llega a ser el Estado, el sujeto pasivo, que llega a ser la persona o empresa que realice la acción de compra, y el hecho generador, que es la compra en sí, que para que el tributo se pueda pagar tiene que existir este hecho generador. Las obligaciones que cumple el sujeto pasivo, por ejemplo, son la OTA, que es la obligación tributaria aduanera, que es los tributos que uno tiene que pagar legalmente por esa importación. Y también existen la OPA, que es la obligación de pago en aduana, que esto ya se da cuando nosotros incumplimos la OTA, incumplimos las obligaciones aduaneras. Llegaría a ser un retraso en el pago de tributo o algún error en la documentación que haga o que genere que no se haga el pago. Entonces esa es la OPA, obligación de pagos en aduanas, y esto puede conllevar a una retención de tus mercancías en aduanas, o que se te aplique directamente un monto extra sobre eso como pago. Multa, quería decir, sí, una multa. Y luego pasamos a la liquidación aduanera como tal, que ya es cuando la aduana te pasa factura y te dice exactamente cuánto es la cantidad en bolivianos que tenés que pagar para nacionalizar tu mercancía y levantarla y poder llevarla a tu casa o a tu empresa. Eso es todo por la exposición de hoy. Hablé del módulo 2, generalidades, gestión aduanera, de hecho. Muchas gracias, Alicia, por escuchar.